tráfico. Yo no tengo que ir. No sé, pon hacia Agra do Rei, que es donde está Isla Grande y eso. A ver qué hay por ahí. A Grados Reig. 48 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay aquí de aquí a Río? ¿200 o así? Sí, de aquí a Grados de Reig hay hora y media. Pero ¿y de aquí a Río cuántos kilómetros hay? Había 320, creo. Yo pensaba que había menos. Bueno, Marina, pues ya estamos en la ruta de nuevo. Ya estamos de nuevo. Nos vamos de para ti. Hoy estás probando un nuevo sistema de grabar. Sí. A ver qué tal te funciona, ¿no? A ver qué tal sale. Hoy es sábado. Así que a ver cómo está el tráfico. Porque nos vamos de para ti, ya estamos en el estado de Río de Janeiro y vamos rumbo a la ciudad de Río de Janeiro, pero no vamos a llegar todavía a Río por 3 motivos. Uno, por el clima. Hay continuamente un frente frío y lluvioso, entonces las predicciones en el tiempo tiran como, no sé, tú te metes al tiempo y todo lo que ves son lluvias y rayos y nubes. Y la verdad que no queremos ver Río de Janeiro así, y como no tenemos ningún tipo de prisa, vamos a esperar hasta ver claramente por lo menos 2 o 3 días de pleno sol, pues para poder subir al Cristo, ver las vistas, bueno, ver un poco todo lo que son las formaciones de los morros y todo eso de Río de Janeiro, tan peculiares y tan únicas, bien despejado de nubes, ¿no? Otro motivo es que todavía no se ha cumplido ni una semana de las elecciones en Brasil, entonces en las ciudades grandes como Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro, está habiendo, bueno, mira, aquí justo hay como algo, está habiendo piquetes, cortes de carretera, movidas militares, bueno, medio cosas, disturbios, podríamos así decirlo. Entonces, bueno, tampoco queremos meternos en una ciudad hasta que eso más o menos quede resuelto. Y la tercera razón es que hoy es sábado y no queremos llegar en fin de semana. Queremos llegar entre semana, que seguro que está más tranquilo. Así que bueno, no tenemos absolutamente ni idea a dónde vamos a ir. Hemos puesto dirección Isla Grande, Agra do Rei y toda esa zona que está en esa dirección. Ah, mira, Río de Janeiro ponía 454. ¿454? No, 254. Ah, 254. 254. Y Agra do Rei ponía 94. 94, dice el navegador también. Lo cerrada que es esta carretera. Y lo que tienen las carreteras brasileñas, al menos estas, que algunas hemos ido por alguna autovía, autopista, estas son muy lentitas. Son de 60, 70, mucha loma de burro, porque se atraviesan muchos pueblos, ¿verdad? Sí, entonces pasa eso, pasa que por ejemplo, ahí has visto la señal que ponía Río de Janeiro 254. Bueno, aunque ponga 254, eso en nuestra mente podrías decir, va, pues en 2 horitas y media, 3 horas, con la furgo, estoy. Error, 5 horas te tira el navegador, por lo que dice Abraham, porque toda esta ruta, no sabemos cómo son las demás, esta es la R101, la BR101, que es la emblemática ruta que costea Brasil, que va por toda la costa de Brasil. Nada, como es de doble dirección, hay muchas curvas, todo el rato subes y bajas los morros, entonces como estás todo el rato, como digamos, en terreno montañoso y selvático, y eso, son lentas las distancias, los kilómetros que vas avanzando. Pero antes no nos habían avisado, ¿verdad? Nadie nos había contado, en plan de ojo, que son muy Brasil, lentos. que 100 kilómetros son 2 horas. O ojo en Brasil, que eso, yo qué sé, que te pones, yo qué sé, distancias de 300, 400 kilómetros, pueden ser 8 horas, 9 horas, te tira el Maps. Nadie nos había avisado, ¿verdad? Sí, nadie.
es curioso porque son cosas como que normalmente siempre la gente nos pone, no, bueno, vosotros, ¿no? Nos ponéis, nos mandáis mensajitos y nos decís, ay, cuando estéis aquí ya veréis esto, cuando estéis aquí esto es así, cuando estéis así. Y sí, nos llamó la atención que al principio decíamos, wow, pero ¿qué le pasa al GPS? ¿Qué tal? Y luego ya hablando aquí con la gente, nos dijeron, no, que es que eso pues siempre es así y más por toda esta zona. Pero bueno, tranquilo. Soy ese jardinero y me toca podar esa selva, lo pasaría fatal, no podría, todo el rato pensando que me van a salir serpientes y lagartos gigantes y bichos gigantes de selva. Madre mía, no podía ir más pegado al delante, ¿eh? El mar, Marina, el mar. ¿Cómo de barquitos hay? Se nota que es sábado hoy. La carretera, si no pasas en vehículos durante 3 meses, se cerraría. Sí, es increíble lo cerrada que es. Desde que entramos como al estado de Río, ¿verdad? Sí. Como que la vegetación de la mata atlántica, de la selva atlántica, en esta parte de Río es un poco diferente a la de Sao Paulo, ¿verdad? Sí. Así que, ¿qué tal estáis a los que nos sintonizáis a través de la cadena SER, tanto en la península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla? ¿Qué tal estáis los que lo hacéis a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos? Espero que todos bien. Hoy hemos recuperado al mítico José Luis Angulo, que ha regresado de Uganda. ¿Cómo estás, hijo? Buenos días. Muy bien. Qué bien verte en persona. Estamos atemorizados. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Marina, estamos escuchando Ser Aventureros y están hablando de la basura. Vaya problema que es la basura. Tremendo, ¿verdad? Que sí. Porque es que te encuentras basura de lo más variopinto. Están hablando ahora mismo que se han encontrado una playa, un frigorífico. Pero ¿cómo llega una playa a un frigorífico? A ver, explícame, pollo. La verdad que todavía falta muchísima conciencia y muchísima educación acerca de la basura y luego también las empresas y la gente que no sé cómo explicarlo, las grandes multinacionales, no sé, se tiene que generar menos residuos. O sea, el problema también no es en cómo tratamos los residuos, sino en que si generamos menos, pues es muchísimo mejor. Menos acumulación va a haber en las islas de plástico del mar y todas estas historias. Realmente cuando ves las imágenes, literalmente se te caen las lágrimas. Yo dentro de todo esto tengo esperanzas, porque el problema de la basura se ha hecho un problema tan gigantesco que ya es un gran negocio. Entonces, cuando las cosas se convierten en negocio, es cuando pasan a tener una solución. Bueno, porque es una locura cuando llegas a una playa, por ejemplo, en la playa que había ahí en Paraty, los miles de cachitos de trocitos sí, que quedan en la playa cuando baja la marea. Es una locura. Plástico, un montón. Una locura. Así que hay que tener más conciencia con la basura. Sí. Nosotros, por ejemplo, hemos eliminado todos los productos de plástico asociados a nuestro lavado de dientes. Que si echas la cuenta de cuántos cepillos y cuántas cremas vas a gastar en tu vida, con eso hemos avanzado un montón. Un montón. Y como dice, creo que es Jordan Peterson, uno no puede cambiar el mundo si no tiene la habitación de su casa ordenada. Que lo que quiere decir es eso, que la revolución empieza por uno mismo. ¿Cómo vas a ir a solucionar el mundo si tú no te ocupas de lo tuyo? Claro. Cada uno tenemos que ocuparnos de lo nuestro. Y nunca jamás tirar basura, nunca. Claro. Nosotros no tiramos basura nunca. Vas a un sitio y la gente, no sé, se bebe una lata y tira la lata ahí a la hierba. ¿Qué pretende que va a pasar con la lata?
O sea, cosas así de sencillas. Sí. Es una locura. Mira, recordaré siempre, toda la vida, cuando estuvimos en Japón. En Japón no hay papeleras en la calle. Tú te compras cualquier cosa, imagínate, te compras un Kit Kat, te pones a comerte el Kit Kat, ese plástico no existe el sitio donde tirarlo. Te lo tienes que llevar en tu bolsillito y a tu casa con ello. O sea, todo el día con el plástico encima. No hay un solo papel en la calle, porque podrían decir, no hay papelera, está todo tirado en el suelo. No hay un solo papel en la calle. Porque tienen un sistema de reciclaje peculiar. Y una conciencia brutal, ¿sabes? Sí, bueno, pero que se lo llevan a casa y luego lo tiran a la basura, no. Mira, le está gustando mucho a Marina la rutita BR100, ¿verdad? Que te gusta ir ahí viendo la costita. Y mira qué barcos hay allá a la derecha. Allí. Sí, gigantes, ya los he visto antes, hay un montón. Mira, aquí hay una central nuclear. ¿En el mar? Ahí, mira. Ahí va. Antes había un cartel, como... Ahí va. Sí, Podríamos haber hecho un tereré. la verdad. Bueno, un tereré no. Un matecito. Podríamos haber hecho riquísimo. Pero más ¿Y tanto que no tomamos mate, Sí. Marina? ¿Nos van a quitar el carnet de argentinidad o qué? No, hay que tomar un matecito. Cuidado con los biciclistas. Separaros siempre en metro y medio de los biciclistas, ¿eh, gente? Que si no, los pobrecitos, catapum. Llegamos a una ciudad un poquito más grande, pollo. ¿Cómo se llama? Pues no te sabría decir. ¿No te dice el mapa? La verdad que no. Frade, se llama Frade. Qué buen carácter tienen siempre los brasileños, ¿verdad? Hablando en rasgos generales, seguro que hay alguna Sí. mala onda, ¿no? Mira, mira qué combipollo, verdecita y blanca, qué bonita. Qué bonita. Vale. Mira, hamburguesería Brutus. Un término muy uruguayo. Bruta hamburguesa. Dicen, sí. Bueno, que nos dejen aquí en comentarios si hay algún uruguayo que diga bruta, porque lo usan mucho. ¡Buah! Bruta hamburguesa comimos anoche. ¿A quién le has escuchado decir A eso? un montón de En uruguayos. 4 meses no se lo ha escuchado a ningún uruguayo. ¿A quién se lo has escuchado? A Agustín de Salto. A una persona se lo has escuchado. Para mí, mira, 709, ha bajado un poquito, 60 reais. Perdón, 60 céntimos de real. Ha bajado, pollo. ¿De verdad que no lo has escuchado nunca tú? No, te lo digo en serio. Lo de A esta Bru- pobre mujer nadie la va a dejar pasar. Abraham, para y deja pasar a la gente. ¿Qué dices? Bueno, Marina, pues esto es Brasil, ¿eh? Veníamos con sol, veníamos con playas, veníamos a tope y de repente... Hemos Llega- parado aquí en Angra dos Reis. Y llega la tarde. Hemos parado a comer y hemos decidido que con unos mates seguíamos ruta. ¿Te has enterado, Marina, de la polémica que ha habido? ¿Qué ha pasado? Porque Rodrigo de Paul llevó un poquito al frente a Lionel Messi No. con que es el número 1 en la cancha, pero haciendo mates... ¡nah! Ah, no. Pero mira, ahora Ya. estaba pensando que qué momento más Provincias Unidas del Río de la Plata, porque estoy con el termo bajo el brazo, que eso A la uruguaya. al uruguayo, tomando mate en la ruta, a lo argentino, y con la hierba curupí, a lo paraguayo, y en Brasil, o sea que Provincias Unidas del Reino de la Plata. del río. Ay, perdón, del Río de la Plata. Y sí, eso dijo Rodrigo de Paul, Marina. Que Messi... ¡mua! ¡mua! Que si los hace deslavadetes, que si carga la hierba... ¡ah! A ver, no lo iba a hacer. Oye, no se puede ser Claro, top en todos los aspectos de tu vida. claro. Y salió como siempre el Kun A defender a Messi. a defenderla diciendo que ha mejorado mucho. Que ha mejorado mucho. Soy fan absoluta del Kun.
Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en Buy Me a Coffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia.